este diálogo abierto que se celebra dentro del marco de la Semana de Educación de la carrera de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mi nombre es Gloria Olaya y soy egresada de la carrera de Educación Inicial en la UARM y actualmente docente en la Escuela Rural. Junto a mí, Verónica Salas, estudiante del 10º ciclo de la carrera de Educación de la UARM y actualmente practicante en el Instituto de Investigación de Políticas Educativas, tendremos el agrado de acompañarlos en carácter de moderadoras. Cabe recalcar que este diálogo abierto es un formato de la Dirección General de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el cual creemos que para la sesión de hoy nos permitirá tener una dinámica interesante. Queremos presentarles el tema de hoy, el cual es Juventudes, Investigación, Aproximaciones desde la Educación. Le doy paso a Verónica Salas para que nos comente más sobre esta dinámica. Bien, buenas tardes. La dinámica de esta primera parte va a ser la siguiente. En esta primera ronda contamos con la presentación de la tesis doctoral de la profesora Rosana Mendoza sobre juventudes en el sur del Perú, tan cerca y tan lejos del sur, las maneras de ser y actuar, lo político en jóvenes quechuas surandinos del Perú. Tras ello, tendremos un espacio de comentarios y diálogos entre la profesora Rosana y un panel integrado por el docente César Uribe y la egresada de Educación Intercultural Bilingüe, Reina Aguilar. Es importante que el uso del chat, en este caso, sea exclusivamente para realizar algunas preguntas o comentarios en relación al tema expuesto, y agradeceremos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante todo el evento. Ahora bien, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Rosana Mendoza. Ella es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. Cuenta con una maestría en Política Social con mención en Promoción de la Infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también cuenta con estudios de planificación estratégica y facilitación de procesos de aprendizaje. También es docente de la carrera de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente es investigadora en temas de infancias y juventudes. Adelante, profesora Rosana. Tiene la palabra. Buenas tardes, qué gusto estar con todos ustedes y tener la oportunidad de compartir mi tesis doctoral en mi casa donde soy docente ya desde hace más de 10 años. Así que es un gusto poder estar aquí con todos ustedes y con mis estudiantes, además, que también nos van a compartir, y con una de las coinvestigadoras precisamente de toda esta aventura investigativa. Así que espero que sea motivador para todas y todos y que puedan disfrutar lo que les traigo para compartir. Esto es una investigación de muchos años. Estoy en 3 años y medio en realidad, en el cual, al cual me he dedicado a esta tesis. Así que yo solamente voy a compartir una parte, lo que corresponde al capítulo de educación, que es lo que nos congrega hoy en nuestra semana. No sé si pueden ver la pantalla, por favor, y si corre. Sí se ve, ¿Sí? Y está corriendo también. Gracias. Bueno, voy a pasar rápidamente por los primeros puntos, los antecedentes, las preguntas, los objetivos, el contexto, la postura epistemológica, la metodología, porque quiero concentrarme en los dos últimos, que son los resultados en torno a la educación, y colocar algunos puntos para la discusión que abriremos luego. Quiero comentarles que la investigación tiene antecedentes en mi propia biografía. En los tiempos en que yo, muy joven, trabajaba con comunidades andinas, sobre todo en donde estaban los asientos mineros del antiguamente Centromín, Perú. En esos años yo todavía era estudiante de educación y entonces pude conocer una juventud quechua, unas familias quechuas en estos años. Además, años muy duros para el Perú porque estábamos en pleno conflicto armado interno. Muchos años después de terminar, cerrar los procesos, digamos, de formación, de pregrado, posgrado, decidí que la tesis doctoral la quería hacer en torno a estas nuevas juventudes que llegaban a nuestra universidad con la beca 18 de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe.
y mi aproximación a ellas y a ellos como docente, tutora, acompañante, amiga, me motivó de tal manera que quise conocer cómo son hoy las jóvenes y los jóvenes quechuas. Por supuesto, tenía el antecedente de los años atrás, ¿no? Eso es lo que me motivó. Y con esto decirles que las investigaciones que emprendemos no tienen que alejarse de nuestras biografías, siempre hay allí una motivación anclada que puede muy bien impulsar todo un nuevo proceso, ¿no? Una nueva aventura. Quiero comentarles que para hacer la investigación yo quería saber qué tanto se había investigado sobre juventudes indígenas, no solo en el Perú, sino en América Latina. Entonces, en la rigurosidad de estos procesos, pues hay que levantar un estado del arte o un estado de la cuestión. Y hice un rastreo en diferentes fuentes, diferentes repositorios de tesis, libros, programas académicos donde abordan temas de juventudes indígenas, y rastreé investigaciones con las palabras clave: juventud indígena, identidad, pueblos indígenas y comunidad. Lo que encontré en estos repositorios fueron 27 artículos de investigación y 7 tesis de posgrado. Y como verán en este cuadro, la mayor cantidad de investigaciones se producen a partir del año 2010. Pero lo otro que me resultó revelador es que todo lo que se ha investigado en torno a las juventudes indígenas es solamente en relación al 5% del total de pueblos originarios que hay en América Latina. Con esto decirles que, por un lado, estamos ante un campo de investigación relativamente nuevo, reciente, y por otro lado, inexplorado en tanto pueblos originarios, ¿no? Lo que también encontré es que estas investigaciones mayormente se aproximan a las juventudes indígenas en relación a una determinada situación. Por ejemplo, juventudes indígenas y migración, juventudes indígenas y educación, juventudes indígenas y participación política, relacionados a la comunidad y en relación a las políticas de juventudes. Como verán, lo más estudiado ha sido en relación a participación política. Entonces, este estado del arte también me dio algunas luces muy interesantes en cuanto a contenido, por dónde están yendo estas investigaciones. Por un lado, encontramos a las juventudes indígenas de Latinoamérica que se mueven por distintos territorios. No las ubicamos localizadas en lo que nosotros consideramos territorios de pueblos originarios. Se mueven, caminan. Son juventudes que además resisten a la homogenización sociocultural que caracteriza a los estados en nuestra región Latinoamérica. También nos revelan que ya no podemos ocultar a las juventudes indígenas en la masa joven, ¿no? Ni tampoco en la masa indígena. Necesitamos darle un tratamiento particular, diferenciado, en la medida que en sus vidas acontecen muchas cosas interesantes. Entonces, no debemos ocultarlo, ¿no? Luego que hay en algunas de las investigaciones se presenta una tensión entre ser nacionales, es decir, por ejemplo, ser peruano y ser nomaxigenga, ¿no? Ser peruano y ser quechua, o ser chileno y ser mapuche, ¿no? Ahí se producen tensiones, ¿no? Eso sobre todo cuando estas juventudes están en comunidades, en sus comunidades de origen. Pero cuando ya están en las ciudades, estas juventudes más bien conjugan estas identidades. Pero ¿qué es ser joven indígena? Me apoyo en los aportes de la investigadora mexicana Maya Pérez. Ella nos dice que este concepto de joven en principio debe responder en donde existe un término equivalente en la lengua originaria. Lo que nosotros hemos normalizado e instituido en relación a lo que significa ser joven, mayormente delimitado por la edad y ciertas características relacionadas al empleo o a la educación,
Pues en los pueblos originarios, más bien, estamos hablando de una etapa de vida que se inicia con la madurez biológica y que concluye con la madurez social. En el caso de los quechuas, es quienes han dejado de ser niños, pero que tampoco son adultos, que tampoco han constituido una nueva unidad familiar, que es la puerta a la adultez. Conformar una familia, tener una pareja, vivir con una pareja e iniciar, constituir esta unidad familiar, ya los introduce a una vida adulta. ¿Y cómo se muestran estas juventudes indígenas? Aquí dejo sueltas varias preguntas. En tanto sujeto social y político, ¿acaso escindido, híbrido, en movimiento, en resistencia, reinventado? ¿Acaso desterritorializado, deslocalizado, transnacionalizado? Muchos aspectos para caracterizar las juventudes indígenas de hoy. La pregunta que guió la investigación fue esta: ¿cómo las y los jóvenes procedentes de pueblos quechuas del sur andino del Perú construyen su propio ser joven en contextos de imposición neocolonial, neoliberal y a la vez de resistencias de los pueblos originarios, cerca y lejos de sus lugares de origen? Ese cerca y lejos fue lo que nos permitió caminar hacia comunidades donde todavía existe una fuerte raíz quechua, pero también a los jóvenes que están en Lima, como por ejemplo los becarios que llegan para estudiar aquí en la ciudad de Lima. En cuanto al contexto, bueno, ya sabemos, Perú es un país diverso, multicultural, multilingüe. De los 31 millones de habitantes, de acuerdo al último censo nacional, más de 5 millones se autoidentifica como quechua, y casi 4 millones habla la lengua quechua, ¿no? Es la segunda más hablada después del castellano. Y el otro dato interesante es que las y los quechuas están en las 25 regiones del Perú, no solamente en las zonas andinas. En las zonas andinas, particularmente el sur andino, ha sido un escenario de alta conflictividad, un escenario de muchas luchas, de resistencias, frente al despojo, frente al genocidio, pero también fue el epicentro del conflicto armado interno, ¿no? En las regiones de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, y justamente allí es donde hemos realizado la investigación, ¿no? En estas tres regiones, si bien predomina la ruralidad, nos damos cuenta que esta ruralidad desciende, es menor en las poblaciones llamadas jóvenes, y es más alta la ruralidad en las personas de más de 40 y en los niños, ¿no? Es decir, esto expresa precisamente la movilización de jóvenes desde sus pueblos hacia las ciudades capitales. Bueno, sabemos cómo es nuestra política económica, principalmente extractivista. La minería aporta muchísimo al Producto Bruto Interno, pero la minería está precisamente en estos territorios andinos. Sabemos que hay brechas también de conectividad que expresan desigualdades, es decir, estamos ante poblaciones que pues viven aún rezagadas en la periferia de este desarrollo basado en la extracción y la importación de materias primas, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en el Perú jóvenes se denominan a las personas que tienen entre 15 y 29 años de edad. Por eso es que yo no voy a usar en adelante la categoría joven porque no define esta etapa de vida en los mundos quechuas, sino voy a usar los términos sipas para las mujeres, huayna para los varones. En cuanto a lo epistemológico, bueno, la pregunta deja ver, yo me apoyé en los aportes del grupo Modernidad-Colonialidad, sobre todo en los de Aníbal Quijano, nuestro sociólogo peruano ya fallecido, pero también en los aportes de investigadores indígenas en Latinoamérica, que no son muchos. Ellos tienen una producción muy particular, digamos, contrahegemónica. Me refiero a Silvia Rivera Cusicanqui, a Gladys Sulzul,
En el Perú también, de alguna manera, Rodrigo Montoya, pero también en los aportes de Boaventura de Sousa Santos, en fin, ¿no? Es un poquito ecléctica mi fuente, mi marco teórico, porque hoy, felizmente, hay mucha producción teórica, bueno, desde hace más o menos 40 años, bastante prolija, desde el sur, justamente desde Latinoamérica, ¿no? Y me he apoyado mucho en este pensamiento. En lo metodológico, esta investigación es una IAP, es decir, una investigación, acción participativa en el camino del maestro colombiano Orlando Falsborda, pero también en lo metodológico me apoyo en nuestro maestro Alejandro Kusianovich y la categoría participación protagónica, en el maestro ecuatoriano Patricio Guerrero, con un texto hermoso, El corazonar de la chacana, también en Quijano, porque nos aporta muchísimo para, digamos, distanciarnos del positivismo y más bien hacer un cuestionamiento abierto a esta relación sujeto-objeto de la investigación, y otros más. Esta IAP yo me atreví a denominarla en modo andino y usé como metáfora el pututu, que es esta caracola, como ven aquí, esta radiografía, ¿no? Que es ejecutada todavía, es una práctica ancestral de nuestros pueblos andinos, pero también en todo el mundo vamos a encontrar los usos de la caracola. Y bueno, esto tiene varios sentidos, ¿no? Esta metáfora del pututu. Y es que esta caracola nos muestra así un camino envolvente, ¿no? Donde la reflexión permite esta profundización con las sipas guaina, ¿no? Este pututu también, como intentó nuestra investigación, es convocante, ¿no? Convoca ampliamente a quienes quieran participar. La IAP, digamos, sale de los cánones más tradicionales de la investigación y es abierta, ¿no? Se trabajó con coinvestigadores, indispensable, una IAP sin coinvestigadores no es IAP, y estos coinvestigadores precisamente fueron 4 jóvenes de la carrera de EIB de nuestra universidad, aquel entonces, hoy ya maestros graduados, y entonces hay un interno que es el equipo, pero hay un externo que son las comunidades y que se integra como el cuerpo de esta caracola, ¿no? Entonces, esta IAP nos lleva a pensar que es un constante kushkapuririspa, un caminar juntas y juntos, y cada viaje es distinto. Y como toda IAP, pues hay que pasar de la reflexión a la acción transformadora, donde los mismos participantes de la investigación van planteando nuevos caminos para sus propias vidas, ¿no? La investigación abre procesos de reflexión, de diálogo, y luego los invita, los motiva a poder encontrar respuestas para lo que les preocupa. ¿Con quiénes? ¿En dónde? Aquí están los 4 coinvestigadores, Reina Aguilar entre ellas, también estuvo conmigo en esta investigación Melinda Tello de Huancavelica, Cintia Vargas y Sebastián Osjo de Apurima, Reina de Ayacucho. Entonces, fueron precisamente estos 4 jóvenes coinvestigadores los que me permitieron ese puente cultural, lingüístico, y hacer posible ingresar a las comunidades de sus padres, de sus abuelitos, ¿no? Y llegar, ¿no? A Azacasi en Apurímac, a Anchihuay Sierra en Ayacucho y a Cutixa en Huancavelica, pero también trabajar con aquellos jóvenes quechuas que estaban viviendo temporalmente en Lima a raíz de la beca. Como les dije, esta investigación se ha desarrollado entre los años 2017 y 2020. Se realizaron muchas actividades de investigación, algunas adaptadas a técnicas conocidas y otras inventadas completamente, sobre todo buscando que sean pertinentes a las comunidades, a las realidades de la Cipasguaina, que sean interesantes, ¿no? Y que por supuesto respeten la cultura,
¿no?, de estos pueblos. El proceso investigativo siguió esta ruta, 4 etapas de campo. En la primera y en la segunda es donde se hizo el mayor recojo de información. Se trajo muchísima información, todo un corpus que nos permitió que emerjan 12 aspectos de interés en la vida de las Sipas Huayna. Y bueno, en las siguientes visitas, estos contenidos que íbamos organizando, reflexionando en el equipo de investigación, se devolvían a las comunidades, ¿no? Porque ustedes saben que el IAP es un caminos de ida y vuelta. Uno va a la comunidad, pero luego regresa para profundizar, y en esos retornos hay que seguir compartiendo lo que uno ha recogido, ¿no? Entonces es un trabajo, digamos, de muy laborioso, pero muy gozoso también. Tuvimos una etapa de campo en Lima, donde lo que habíamos recogido en las primeras etapas en comunidades se puso a dialogar con Sipas Huayna residentes en Lima. Y todo esto nos permitía ir trabajando distintos productos de retorno y de fácil acceso, tanto a las Sipas Huayna como también a las comunidades. Por ejemplo, pequeños folletos, muestras fotográficas. La última etapa fue, la devolución final, fue con un documental que está colgado en YouTube, que ahora les voy a poner el link para que vean todo el proceso investigativo. Lamentablemente nos cogió la pandemia y ya no pudimos devolverlo a las comunidades, hacer esta exhibición del video completo, pero bueno, ahí está y lo vamos a llevar muy pronto. Entonces voy a entrar a los resultados. Les dije que de todo el trabajo de campo con las actividades de investigación emergieron 12 aspectos de interés en la vida de la Sipa Huayna, que son las bolitas verdes, que luego las agrupamos en lo que le llamamos 4 dimensiones en la vida de las Sipas Huayna. Estos aspectos, los que están al centro, son los que ellas y ellos consideran más importantes, más próximos a sus vidas, que son la familia, la comunidad, la migración y la chacra. Yo me voy a concentrar ahora en este de aquí, donde integramos la educación, pero también los conocimientos y saberes ancestrales. Este campo, esta dimensión, le llamamos Ruraspa Yachanchi, aprender haciendo. El Ruraspa Yachanchi tiene que ver con todo lo que las niñas, los niños, prácticamente desde que nacen, van incorporando en su vida cotidiana. Hacer la chacra, desplazarse lejos, atender la familia, trabajar, tejer, hacer las prendas, en fin. Todas estas son actividades que hacen posible la vida cotidiana. Para lograrlo se aprende en el día a día. ¿Y cómo se aprende? Observando, explorando, haciendo. No hay una graduación, no hay niveles, no hay ciclos. Más bien, van ensayando, van haciendo, y quien no logre la tarea, pues simplemente sigue intentando, ¿no? En la foto van a encontrar a Diana, una niña en Nasacasi, con apenas 8 años. Ella aprendió a hacer un telar de cintura en miniatura para tejer el chumpi, la faja que sujeta sus polleras. Y aquí estaba tejiendo un chumpi para su muñeca. Entonces ella ya está, digamos, incorporando toda esta tecnología del tejido, que es bastante compleja, a sus 8 años. Y su prima, que está acá atrás, con 5 años, ya está observando cómo se hace. ¿Podemos decir que es otra cultura educativa, como nos dice el maestro Grimaldo Rengifo? Podemos hablar también de una pedagogía quechua, un camino para el aprender. Su finalidad es convertirse en una persona útil para su pueblo. Y explica cómo las niñas y niños, Sipas Huayna, consiguen su lugar en la comunidad, a partir de ser protagonistas en todas las acciones que hacen posible la vida en comunidad y en familia.
Y esto se entiende bajo otras etapas de vida, no son las que hemos aprendido con Piaget, por ejemplo. En el mundo andino ya se han reconocido 12 etapas de vida, desde lo que una sabia ha sistematizado desde Quisquillacta, Ayacucho. Entonces, aquí hay que deconstruir un poquito el pensamiento porque, digamos, las etapas de vida son distintas bajo esta cosmovisión andina. Aquí en la foto vemos a Diamir, aquí tendrá un año 3 meses, recién estaba caminando, pero ya estaba haciendo algo. Estaba botando a los pollos de la cocina con este palito, ¿no? Y él lo asume como una tarea y los adultos van a observarlo y van a apoyarlo. Entonces, de eso se trata, de ser activos, protagónicos, útiles en la vida familiar y comunal. El Ruraspa Yachanchij es para el buen vivir. Para las Sipas y Huaynas, ellos dicen, es para ganarse la vida y para la supervivencia. Y aunque no se reconozca, forma a las personas. Tiene métodos, tiene tecnologías que los va a llevar a convertirse en runas. Runas es el hombre, la mujer andino, adulto, ¿no? Y va a ser posible el buen vivir. En la foto, junto al fogón de la cocina de la tía Julia, es su hijo, está aquí estudiando, ¿no? Eric estudia aquí al lado de su madre, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando es una relación distinta a la que podemos ver comúnmente en las ciudades. Las niñas y niños son muy activos, por eso las rayitas punteadas son activos dentro de la familia, los límites entre familia y comunidad también son casi invisibles, ¿no? Y la institución educativa, de lo que voy a hablar en adelante, es una institución diferente, externa, producto de la modernidad en el mundo, ¿no? Entonces se introduce en la vida comunitaria. A veces logra introducirse muy bien, pero otras veces, a pesar de que está dentro del territorio de la comunidad, se mantiene ajena a la vida comunal. Entonces, ¿cómo ven la educación las Sipas Huayna? Aquí están las y los estudiantes de secundaria en el colegio de Cutixa. Cuando conversamos con las niñas, niños, Sipas Huayna acerca de la educación, describieron el servicio que recibían, ¿no? Para esto trabajamos los quipus de la educación, ¿no? Pero casi toda la descripción que hacían estaba fundamentalmente relacionada a las relaciones humanas, y comentaban a través de estos quipus cómo eran sus docentes, y los describían así. Esto es una generalidad, ¿no? No es una, digamos, es lo que han dicho en diferentes momentos, ¿no? Son amables, son pacientes, pero también son renegones, son borrachos, y también decían si los trataban bien o mal, ¿no? Entonces era como una descripción, no tanto cómo eran sus aulas o sus patios, sino sobre todo muy centrada en la relación humana. Son conscientes que en su colegio deben aprender de un docente, y como lo vimos, pues no necesariamente hablan su lengua originaria, el quechua, y ese docente los va a guiar en aulas cerradas, en carpetas, por diversas nociones, conceptos y teorías, habladas o escritas, organizadas por niveles y áreas, que ellos deben repetir, comprender y aprender. Lo saben y lo aceptan. Desde la educación formal hay también un disciplinamiento escolar que lamentablemente se entiende muchas veces como un grito militar a la hora de la formación. Con ello, una determinada postura corporal, una actitud de respeto, pero yo diría de respeto-miedo, ¿no? Desde la educación formal se proyecta también una juventud y una adultez distinta y distante a la que ellos conocen, a la que ellos han vivido en estos ámbitos comunitarios rurales.
Los 14 años en la educación básica regular no será suficiente para conseguir un empleo remunerado. Acuérdense que hemos hablado de las desigualdades que se dan entre la educación urbana, la educación rural, sabemos bien cómo es, ¿verdad? Por otro lado, en muchas instituciones educativas se practica el autoritarismo y la violencia. Por eso muchos maestros les transmiten a sus estudiantes la vergüenza de usar sus ropas típicas, de hablar su lengua, o realizar ciertas prácticas culturales, como por ejemplo hacer una saigua. Acá ven en la foto, en el cerro de Unchipata, en Asacasi, en Anchihuay Sierra, una saigua que levantamos con los padres, con los maestros, con los estudiantes, precisamente para ver la dimensión espiritual en la vida de las niñas, los niños, la Zipahuayna. Nos encontramos como una comunidad que sufrió terriblemente el conflicto armado interno y en donde las comunidades, las iglesias evangélicas, cobraron un rol muy protagónico en el consuelo, incluso también en la autodefensa de estas comunidades que pues eran asediadas por Sendero Luminoso, ¿no? Y fueron duramente afectadas por el terrorismo. En esta historia de la comunidad de Anchihuay Sierra, la iglesia evangélica pues tiene mucho peso, hay autoridades evangélicas donde se cuestiona también desde allí estas prácticas culturales como el ofrendar, como el hacer saiguas, como el hacer fiestas, ¿no? Ya está un poquito desplazado, no en todas las comunidades, pero lo encontramos sobre todo en esta y en Huancavelica también. Bueno, la escuela también podríamos decir que promociona una manera de ser y de vivir la vida. Este dibujo corresponde a Juvenal, un chico que está, digamos, entre niño y guaina, ¿no? Tiene 12 años, estaba terminando su escuela primaria cuando participó haciendo un dibujo. Les pedimos que por favor dibujen qué quieren ser cuando terminen la secundaria. Y Juvenal dibujó esto, ¿no? Se dibujó en el pasado, en el presente y en el futuro. Y mientras que en el pasado y en el presente está en su comunidad jugando, ¿no? Al lado de su toro, en la escuela, cerca a su chacra, con el escenario de las montañas, del sol. En el futuro, Juvenal se dibuja como ingeniero, ¿no? Dice, yo Juvenal quiero ser ingeniero. Se dibuja en la Plaza de Lima, su casa es ahora un departamento en el edificio, tiene su carro, ¿no? Eso es el futuro que Juvenal proyecta, ¿no? Aquí, sin embargo, también encontramos estos casos que son menos, de Ruth, una niña en otra comunidad, esto fue en Cutixa. Ella dice, yo quiero ser cocinera, ¿no? Y se sueña, se proyecta en su comunidad, cocinando, preparando los alimentos, porque va a llegar su esposo, su hijo de la chacra, y ella los va a esperar con los alimentos cerca del fogón, ¿no? Lo cierto es que de los 98 dibujos que recogimos, pues 95 se proyectan a sí mismos estos niños, niñas, como profesionales, enfermeras, médicos. Muchísimos quieren ser profesores, pero también unos pocos se dibujan aquí en chacras, ¿no? En la comunidad. Eh, eh, entonces, ese es el sueño, ¿no? Es el sueño que nuestra educación les va a proyectar. Una educación superior que no van a encontrar en la comunidad. Si quieren estudiar, tienen que irse lejos, tienen que tener dinero para viajar, y entonces quienes van a llegar a esta educación superior van a ser muy poquitos, ¿no? Por eso también decimos que los 14 años de educación básica no necesariamente les va a dar toda la base y todas las condiciones para llegar a esa educación superior que ellas y ellos proyectan, ¿no?
Lamentablemente también muchos maestros les proyectan esta idea, ¿no?, de la chacra como sinónimo de atraso. No solamente desde la escuela y el colegio, también desde los servicios de salud o algunos otros programas sociales que llegan a la comunidad, pero incluso desde las mismas familias que quieren que sus hijas e hijos tengan un futuro distinto, ¿no? Aunque tengan que ir, aunque ya no los vean más. Uno de los chicos, uno de los Huayna en Cutixa tomó esta foto, ¿no? En el 2018. Y le dijimos, bueno, toma esta camarita, una camarita digital, fue una de las actividades de investigación, te la prestamos durante una semana y toma en la comunidad todas las fotos que tú quieras, que nos quieras compartir, que nos quieras mostrar de tu pueblo, de tu vida. Y este Huayna tomó la foto a su mamá y a su hermanito delante de su chacra de papas, ¿no? Porque para él era lo más bonito que había, ¿no? Entonces tenemos esta tensión, ¿no? Ellos les gusta su comunidad, disfrutan esa vida en familia, aprenden muchas cosas con el Ruraspa Yachanchik, pero luego hay un proyecto de vida lejos, ¿no? Si es que quieren salir de esta situación que se considera atraso o también se considera pobreza, ¿no? La idea de la pobreza es prácticamente un decreto. Eh, yo sé que en el mundo nos manejamos por estos indicadores, a veces únicamente desde lo económico, ahora ya hablamos de pobreza multidimensional. Existe esta representación de la pobreza. Si tienen sus techos de ichu, como en esta foto en Asakasi, se considera pobre. Si su piso es de tierra, es pobre, ¿no? Si el pueblo es pequeñito y apenas viven 100 familias, es pobre, ¿no? Entonces se va construyendo en base a unos indicadores y se instituye la pobreza. Entonces, para muchas sipas Huayna, ellos ya aprendieron que son pobres y ser pobre es malo. No hay que ser pobres. Entonces constituye un estigma social. Para otros Sipas Huayna, cuando ya lo discutimos en los diálogos, en las conversaciones, dijeron, ¿no? ¿Acaso yo soy pobre porque uso estas hojotas de caucho? Yo no soy pobre, profesora, dijeron una de las chicas, ¿no? Muy empoderada en Asakasi. Yo no soy pobre, yo soy rica, yo tengo muchas cosas, ¿no? Yo sé muchas cosas, yo tengo familia, tengo animales, tengo chakra, tengo madre, tengo padre, ¿no? Entonces aquí también se produce otra tensión, pero ustedes saben, la sociedad nacional es fuerte, es poderosa, les va a exigir bajo esta representación de la pobreza que dejen esta comunidad, ¿no? Que dejen sus pueblos. En el mundo andino, la verdadera pobreza es ser huacha. Huacha significa estar solo. La soledad, el estar sin familia, eso es pobreza en el mundo andino. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos educaciones, si podríamos decirlo así, es más importante? Sabemos que una de las demandas históricas de los pueblos quechuas ha sido su derecho a la educación con su escuela, con sus maestros. Sin embargo, hoy que cuentan con este servicio educativo, dista mucho de sus intereses, de sus maneras de ver la vida y de relacionarse entre ellos. Cuando les preguntamos a las Sipas y Huayna si estamos ante dos tipos de educación y cuál es más importante, consideraron que sí, que son dos educaciones, y para la mayoría ambos son importantes. Dice un Huayna desde Cutixa, sería igual de importantes, lo de la casa y aquí, o sea, aquí el colegio, porque en el colegio aprendo de la tecnología, también de mis padres sus costumbres, ser alguien de bien, sería los dos. Aquí Natalie en Cutixa, en sus campos. Bueno, aquí para la discusión, el rol de la escuela y la colonialidad del saber, una categoría que introduce también Aníbal Quijano en las investigaciones, digamos, contrahegemónicas.
La escuela, perdón que los perritos están ladrando. La escuela también reproduce la colonialidad y homogeniza a las y los estudiantes que transitan pasivamente en el sistema persiguiendo el objetivo que se les señala: convertirse en personas con conocimientos suficientes y valores apropiados para contribuir a la sociedad. Pero, ¿a qué sociedad? Mucho de lo que se enseña como contenido y de lo que se transmite como prácticas educativas terminan negando, lesionando o mutilando lo que las cipas huaynas aprenden desde niños en la convivencia familiar y comunitaria. Muy por el contrario, en familia se desarrollan los saberes andinos. Nos dice Pratek: el saber andino está depositado en la colectividad de la Pacha, el mundo. Por ello, es común escuchar en el medio rural: todos nomás sabemos. La piedra sabe, la mano sabe, el apu sabe, la granizada sabe, etc. Además de esto, las decisiones son tomadas con el consentimiento de todos. En esto, no solo el hombre sabe, sino que el saber es colectivo. Esto nos aporta Pratek, un proyecto de tecnologías andinas muy interesante que ya viene investigando sobre los dos saberes en la educación. Ellos también nos hablan del Iskay Yachay, los dos saberes. Las alternativas a este distanciamiento y conflicto entre el Ruraspa y Achanchig y la escuela formal debieran estar en la EIB, con escaso desarrollo en el nivel secundario. Nosotros no encontramos EIB en ninguna de los tres colegios de las comunidades. Sin embargo, algunas experiencias en el nivel primaria, desde escuelas comprometidas y totalmente integradas a la comunidad, ya están generando el Iskay Yachay, propuesto por Pratek. Nos dice: quizá una escuela culturalmente amable pueda criar la vivencia propia de una comunidad y por otro lado pueda mantener a la comunidad relacionada con el mundo oficial sin necesariamente ser absorbidos por la oficialidad. Quizá la noción de poseer una escuela en la comunidad que imparta a los educandos también sabidurías ancestrales de vida campesina pueda ser una rendija a través de la cual se halle una convivencia más armónica con la escuela. El Iskay Yachay, o dos saberes, implica necesariamente el diálogo intergeneracional. Nos va a vincular a nuestros ancestros. La escuela que cría y que es criada, esa es la propuesta. Lejos de un antagonismo se introduce el término organizador uiguay, que significa criar, porque el runa es un criador de la vida, de los otros seres humanos y no humanos, y en eso se prepara desde que nace, porque la vida es horizonte y finalidad de todo ser. Por eso la propuesta es que la escuela también sea criadora y a la vez criada por la comunidad en la diversidad de conocimientos, tecnologías, creencias, valores, porque para los quechuas la diversidad es la fuente de la vida. Y bueno, los dejo con esta fotito. Aquí, niñas y niños, muy cerca de una cascada en Asacasi, están curiosísimos alrededor de mi celular jugando un pupiletras, una sopa de letras o pupiletras, que son niños y niñas que hablan quechua y que se estaban apropiando muy deliciosamente del vocabulario castellano a través de este juego. Las niñas, niños, las cipas huayna quieren su escuela, quieren su colegio, pero también aman su comunidad y han aprendido una manera de vivir la vida que a veces, lamentablemente, la escuela los va a distanciar. Muchas gracias. Aquí me quedo. Muchísimas gracias, profesora Rosana. Muy enriquecedora su ponencia y especialmente el énfasis que pone a esta mirada de investigar
desde, en y para la comunidad, ¿no? Priorizando esto que nos habla de la investigación, acción y cómo esto, más allá de la tesis como tal, permite la reflexión y mirar hacia adentro. Y frente a eso, pues me gustaría invitar a nuestra primera panelista, que es Reina Aguilar. Reina Aguilar es bachiller en Educación Inicial Intercultural Bilingüe por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Egresó en el año 2020 y, como mencionaba la doctora Rosana Mendoza, ha participado como parte del equipo de investigación en esta tesis. Actualmente se encuentra realizando su tesis de licenciatura, perdón, y nos gustaría pues que nos pueda comentar cómo ha sido esta experiencia y qué significó para ella. Adelante, Reina. Hola, buenas tardes maestros, maestras, compañeros, colegas. Qué bonito espacio de presentar el trabajo de investigación en este espacio y compartir algunos aprendizajes, ¿no? En torno a la investigación. Participé como coinvestigadora y también como puente, ¿no? Para poder llegar a la comunidad de mis abuelos. Y también creo que a cada uno de los 4 coinvestigadores que participamos ha sido tan significativo y ha generado vínculos que no teníamos con nuestra comunidad. Creo que ese es en un primer plano que yo quisiera reconocer, ¿no? Y también resaltar la importancia de realizar investigaciones así, porque no es solamente recoger la información y sistematizarla y sacar una conclusión, ¿no? Sin tener las voces propias de jóvenes como nosotros que venimos y salimos de la comunidad, sino también ¿no? Desde también recoger las ideas, reflexiones y opiniones de los miembros de la comunidad, porque también así nos involucramos y los hacemos parte, ¿no? Parte, y justamente estas investigaciones tienen que darnos luces de reflexión y aportar en las diferentes, tal vez, problemáticas o situaciones que pasan dentro de las comunidades. Por ejemplo, mi comunidad, una de las principales de los principales problemas que atraviesa es que los jóvenes están abandonando la comunidad. Casi un 80% ya hay presencia de adulto mayor y eso preocupa, ¿no? El abandono también de nuestros abuelos y abuelas, que como menciona Rosana en la investigación, pues justamente son también parte de estos 2 saberes, ¿no? Pues si no están ellos, ¿cómo se podría también seguir generando este vínculo, esta memoria para con ellos y principalmente para nuestros niños y niñas? Eso en un primer momento, y también rescatar la importancia de ver el desarrollo humano desde otro ámbito, desde otra perspectiva, ¿no? En la investigación nos ha permitido justamente, había un esbozo, ¿no? Cuando se realiza esta investigación con ABA, aquí en Ayacucho, en Quisquillacta, donde una sabia ya empezó a cuestionar y a plantear una nueva forma de desarrollo, ¿no? A través de plantas, y pues y este saber creo que no se había sistematizado, no se había trabajado mucho, pero en esta investigación como que nos sirvió mucho para dar inicio, ¿no? También comprender cómo es este desarrollo humano, cómo es esta comprensión subjetiva de los y las jóvenes, porque en la investigación no solamente tuvimos participación de jóvenes, sino también estuvieron involucrados niños, y sabios y sabias, padres de familia, autoridades. Entonces es como, son actores que también son actores activos, ¿no? Dentro de la comunidad. Eso ha sido lo valioso, y justamente reconocer estos modos otros de construcción también, ¿no? De nuestra identidad o de nuestro ser una, ¿no? Porque hay una pregunta, creo que hacíamos en una ocasión en clases, ¿no? Decir, entonces el Warma no es Runa, entonces, ¿qué significa ser una, no? Y creo que Runa no es solamente traducción, pues, si quisiéramos al castellano, de decir
Runa es hombre o ser humano en castellano, ¿no? Creo que tiene una construcción más, más profunda de solamente eso. Entonces, si bien se centró en la investigación en jóvenes, también hemos podido participar o hemos podido tener la participación con niños y niñas, y justamente el Uraspa y Achanchica ahí se manifiesta un poco más, ¿no? De cerca, y era como que uno de los puntos que también lo discutimos, pero no en profundidad, pero sí queda ahí como, por ejemplo, para mí, para mi compañera Melinda, que también eso nos impulsa a seguir averiguando más, porque creo que ese es también lo valioso, ¿no? Recoger a través, al ser partícipes de esta investigación, también nos damos cuenta de algunos detalles o algunos puntos que son necesarios profundizarlos y trabajar más en base a esta investigación. Entonces, Duraspa y Achanchi, como lo plantea Rosana, desde construir una escuela que cría, que es criadora de saber y también criadora de humanos, de seres humanos hábiles, de seres humanos competentes, es importante, ¿no? Y ahí también ya queda un poco nuestro rol como docentes y también adentrarnos, ¿no? En esta investigación. Asimismo, quisiera también aportar un poco con respecto a los puntos centrales que también empezamos a trabajar, ¿no? Yo como participante de la investigación y como joven migrante también hacia una ciudad desconocida por mí anteriormente, a vivir o a sobrevivir, e intentar también construirme yo como sujeto pensante o tenía que ser como un sujeto que tenía que llenarse de conocimientos y volver a mi comunidad y, y compartir ese aprendizaje, ¿no? Pero en el camino me fui dando cuenta que no, que necesitaba también aprender y saber de mi comunidad. Entonces, eh, eso creo que también es uno de los aprendizajes, ¿no? Que podemos rescatar, ya que a veces uno se forma o se va formando como docente también, pero ¿dónde están esos aprendizajes de nuestra comunidad? Porque de una u otra manera, en algún punto de nuestra formación como profesionales, tiene que ser importante, ¿no? Tenemos que recogerlo. Y ahí justamente vinculado con lo que decía Rosana respecto a qué es, ¿no? La pregunta principal de la investigación. ¿Cuál es nuestra construcción, ¿no? Subjetiva dentro de todo este mundo, dentro de esta sociedad? ¿Cómo resistimos nosotros pese a todo ello, ¿no? ¿Cómo estamos todavía, seguimos siendo, o como diría el taita José María Arguedas, ¿no? Pero ¿cómo estamos haciendo esa resistencia nosotros como jóvenes cambiantes, como jóvenes que nos movemos en diferentes espacios, como jóvenes bilingües, como jóvenes migrantes de estas comunidades fuertemente afectadas por el conflicto armado interno? Entonces, creo que más allá de dar una respuesta, es también generar espacios como este para seguir formándonos y construyéndonos, ¿no? Porque creo que somos seres que estamos en constante proceso de cambio, ¿no? En constante proceso de construcción dentro de esta sociedad. Entonces, un poco por ahí podría dar mi apreciación respecto a la investigación que hicimos. Y claro, todavía hay una deuda que queda ahí con Rosana para la devolución de estos materiales a la comunidad, porque justamente también el compromiso que se hizo es ello, y estamos esperando, ¿no? Devolver todo ese aporte para que la comunidad como la mía, que tiene fuertemente claro este problema de la migración de jóvenes en gran cantidad hacia, ya sea hacia las selvas, el Brain, o también hacia las ciudades principales, ¿no? Entonces, lo que también uno como miembro de su comunidad es lo que espera es siempre aportar algo, ¿no? Aportar algo, y también es como un deber moral para todos los jóvenes hoy en día, porque si yo
estudié y concluí mi carrera es justamente gracias a, a la lengua que hablo, ¿no? A la lengua de mis padres, de mis abuelos. Entonces es como un deber moral también, ¿no? En agradecimiento. Entonces, eso es lo magnífico, creo que la investigación de una otra manera ha aportado dentro de nuestra construcción, ¿no? Este reconocimiento, esta sensibilidad, esta reciprocidad, esta sencillez y estas ganas de seguir valorando y revalorizando estos aprendizajes y estos conocimientos y ver de una manera diferente como docentes de intercultural bilingüe para aportar en nuestras aulas. Entonces creo que solo eso podría comentar y gracias por este espacio. Gracias, Reina. De hecho, qué importante justamente cuando comentas que es importante, ¿no?, hacer investigaciones desde las propias voces de las y los actores, desde las propias comunidades, desde sus propias ideas y las reflexiones que también puedan surgir en estas. Y también cuando comentabas que es importante, ¿no?, que desde el rol docente también aprendamos de lo propio, aprendamos de nuestras comunidades y que las valoremos, ¿no?, y que valoremos justamente estos saberes y conocimientos que son propias de las comunidades, ¿no? Ahora, gracias Reina nuevamente, quisiera darle paso a nuestro otro panelista, él es César Uribe. César es máster en Democracia y Educación en Valores en la Universidad de Barcelona, es docente de la carrera de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha investigado y publicado sobre temas de ética, valores, democracia y cultura de paz en la escuela. Te damos la palabra, César. Gracias, Verónica. Hay varias como emociones y sentimientos que surgen a partir de la presentación, a partir de estar con ustedes también, ¿no? Reina, Verónica, Gloria han sido mis alumnas y a Rosana la conozco hace muchos años y no sabía que había pasado algunos años en el sistema Centromín, y eso también me generó una emoción porque yo viví 5 años en Loroya. Y bueno, entonces, la verdad es que el haber escuchado el estudio de Roxana me ha generado una emoción así, no sé. Me he preguntado en principio en qué mundo estaba, ¿no? Y si bien es cierto, me podría yo declarar, y seguramente a muchos de mis alumnos se los debo haber dicho, que tengo sangre serrana y que la tengo de verdad, sin embargo, el estudio me hace ver con mayor profundidad lo que significa conocernos, ¿no? Mis reacciones tienen que ver con una pregunta de fondo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como sistema educativo? ¿Qué cosas estamos queriendo ver cuando incluso hablamos de una educación intercultural? Porque habiendo tanta riqueza, y es una riqueza, yo diría que hasta epistemológica, no sé si hasta, o es epistemológica, en el sentido de que descubrimos que hay una forma de conocer, de entender, de interpretar y de soñar también, que obedece a esta relación del hombre con la naturaleza, ¿no? De verdad que yo estaba un poco preparado, habiendo leído algunas cosas, y tenía una serie de ideas así un poco más cognitivas, para decirlo, pero realmente lo que me ha ganado después de escuchar a Rosana, en verdad, me siento más emocionado que académico, ¿no? Como saben ustedes, yo dicto un curso que es el curso de cultura escolar.
digamos, mientras escuchaba también entraba en conflicto de decir, bueno, sí, hacemos el esfuerzo por conocer que los ámbitos rurales, que la escuela, que la cultura, pero creo que aún nos estamos quedando en la superficie y tenemos que ir mucho más allá. Me surgían preguntas vinculadas, por ejemplo, a la identidad, ¿no? ¿Cómo esta identidad, yo no sé si se logra conservar o se va perdiendo progresivamente? También mientras escuchaba recordaba una situación de una de mis alumnas en la Ruiz de Beca 18 que tenía enormes problemas para comunicarse. Y yo veía siempre la forma de comunicarme y un día la llamé y me conecté por videollamada, o sea, logró entrar la videollamada para saber si estaba avanzando, si recibía, y ella estaba en su chakra, ¿no? Entonces, lo que yo pude en ese momento, lo que yo percibí es que se vivían otras experiencias y ella caminaba y caminaba entre la chacra, ¿no? Y yo caminaba con ella en la videocámara, ¿no? Porque sentía que también estaba caminando con ella y íbamos conversando y yo le manifestaba, decía, ¿cuánto me gustaría estar allí? Porque lo que veía, lo que sentía, lo que me producía, realmente era algo que comúnmente no lo sientes ni lo percibes, ¿no? Y algo parecido me ha sucedido de escuchar quizá el adjetivo no es el más académico, pero esta bella tesis doctoral que Rosana ha hecho, ¿no? Quizás si después hay otro momento de comentar, pues comentaré algunas cosas, pero en verdad me siento mucho más emocionado o sea, mi reacción es más emotiva que otra cosa, ¿no? Gracias, Rosana, por este aporte. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a las 4 investigadoras que han estado ahí y que han facilitado, como bien decía Roxana, esto, ¿no? Me encantaría tener más tranquilidad para seguir pensando cosas, pero los que me conocen saben que soy súper, o trato de ser súper transparente como soy como soy, ¿no? Gracias a todos por este espacio. Muchas gracias, profesor César Uribe, por sus comentarios. Ahora vamos a iniciar un diálogo entre usted, entre la profesora Rosana Mendoza y Reina Aguilar, y nos gustaría pues iniciar este diálogo con una pregunta, ¿no? Uno de los aspectos que se mencionaba es de que a veces se ve la escuela como una institución educativa ajena. A veces logra articularse bien, otras veces no. Y eso obviamente genera grandes problemáticas. Entonces la primera pregunta en ese sentido, para quien desee responder primero, es ¿cómo articular la institución educativa a la tríada de niños, familia y comunidad para que este espacio no sea visto como algo aislado a estos agentes? Le doy la palabra a quien quiera empezar. Bueno, aprovecharé que tengo el micro abierto. Ok. Además, ya tomé un trago de agua y eso ya me calmó un poco. Yo lo primero que preguntaría sobre la misma pregunta es ¿en qué escuela estamos pensando? ¿No? Porque si estamos pensando con más o menos esta estructura, esta organización de lo que es la escuela desde una perspectiva occidental, que es la que tenemos en la mayoría de ciudades, yo diría, creo que nos vamos a equivocar, porque, y esto lo reafirmo con el estudio de Rosana, ¿no? O sea, nada, o sea, tenemos que creo yo, identificar las miradas
de quienes van a disfrutar de la escuela. Si la escuela es un lugar que de alguna manera agrede lo que tú eres en esencia, lo que es tu comunidad en esencia, lo que significa tu tierra, ¿no? Tu tierra en el sentido literal, es tu tierra, estás en la chacra, estás en la comunidad y llega a la escuela, más allá de las cuatro paredes, pero llega a la escuela que trae una intención consigo, eh, una intención que a veces es lamentablemente muy mal protagonizada por un docente que también carga con él su mirada occidental o colonial de la educación, pues no hay posibilidad, creo yo, de articulación, sino más bien de imposición. Y yo creo que la educación tiene que tener, en algún momento, creo que se los he dicho, una mirada mucho más antropológica en los ámbitos, en general, no solamente en los ámbitos rurales, ¿no? En las regiones, en los pueblos, en las ciudades, tiene que tener una visión de quién es el hombre, quién es la mujer que va a transitar esa escuela y que va a vivir en esa escuela. Siempre he creído que la cuestión curricular es, en la mayoría de casos, una camisa de fuerza que constriñe toda la posibilidad de ser uno mismo. Y creo que lo que nos está revelando el estudio es que estamos dejando de ser nosotros mismos para ceder por imposición. Pierre Bourdieu diría por dominancia de una perspectiva que no es la perspectiva de quienes quieren gozar ese derecho. El Estado garantiza el derecho, pero ese derecho tiene que ser disfrutado y no impuesto. O sea, si a mí me van a imponer, como en algunas escenas fotografiadas, esa escena en la que están tomando distancia es muy elocuente. Si eso va a reflejar que la escuela se articule porque, bueno, es abierta, hace que participe la comunidad, hablan, dialogan, yo creo que no sería el plano ideal, ¿no? Yo creo que tenemos que preguntarnos primero qué estamos o qué vamos a entender por escuela, luego tener una visión pues mucho más antropológica y cultural de dónde esa escuela va a desarrollarse, y después diría, ya, entonces voy a pensar ahora efectivamente cómo me articulo, ¿no? Cómo nos integramos todos, porque no sé si también la palabra adecuada podría ser articulación, porque suena como piezas que se van armando, y yo creo que más bien es cómo nos vamos amalgamando sin perder identidades, pero nos vamos haciendo uno, ¿no? Uno para que la escuela realmente logre consolidar todo lo que una comunidad representa. Eso más o menos es lo primero que se me ocurre de eso. Muchísimas gracias. Le damos paso a Reina para que nos pueda dar sus comentarios en base a la misma pregunta. Sí, efectivamente, como el maestro César Antonio Uribe lo menciona, no es que las nuevas perspectivas o las nuevas no, posiciones de cómo concebir la escuela hoy en día se vayan a articular a esa escuela tradicional que ya tenemos, ¿no? Sino es buscar, o primero creo que hoy en día estamos en ese primer paso, ¿no? De comprender la escuela, ¿no? En las comunidades, estamos en ese espacio de recojo, ¿no? De, incluso para mí como quechohablante todavía a veces se me es un poco complicado comprender qué escuela es la que queremos, ¿no? En nuestras comunidades,
en los lugares donde venimos. De hecho, que se hacen esfuerzos por plantear nuevas alternativas, pero sin embargo, creo que si no surgen desde las mismas voces de los padres, de las autoridades y de los docentes, que ya vienen trabajando muchos años en estos espacios, no va a responder, no va a ser tan significativo. O, por ejemplo, el mismo aprendizaje a través de la reciprocidad, ¿no? A través del AINI, la FAENA, la MINCA, son formas también de aprender porque es a través de estos trabajos comunitarios y colectivos que también se aprende, ¿no? Y no solamente vas aprendiendo, sino también te vas constituyendo como runa o como ser humano, ¿no? A través de estos espacios de socialización. Entonces, van apareciendo nuevos lineamientos que, que obviamente falta unir, ¿no? Para plantear una educación intercultural que realmente responde a estos espacios, pero una educación intercultural no solamente pensada para los pueblos, sino también pensada para los ámbitos urbanos, para diferentes espacios. Entonces también por ahí por otro lado también es iniciar a repensar, a decolonizar muchos conceptos como el mismo hecho de la interculturalidad, ¿no? A veces siento que como docentes egresados de la carrera de educación, sentimos que solo nosotros tenemos esa obligación de contribuir en estos espacios, ¿no? Como docentes formados en EIB, tenemos ese rol de cumplir. Entonces, también ahí desde la formación inicial en las universidades para los docentes, creo que también ahí se debe aperturar más espacios, ¿no? De una forma abierta, diversa, por ejemplo, para el desarrollo humano. Creo que en las universidades, desde nuestra formación y en pregrado, incluimos el desarrollo humano desde dos aspectos principales, ¿no? Desde lo psicológico y desde lo económico, ¿no? Desde lo psicológico como Piaget, como por ejemplo, el que plantea, así me fue el nombre del otro psicoanalista, tenemos esos procesos evolutivos, ¿no? De cómo ver al ser humano. Sin embargo, y también como desde lo económico, ¿no? Porque al final estamos estamos educando a seres humanos como, como pensando en el futuro, ¿no? Como cuota. Estamos viendo también la educación, está parametrada de eso, ¿no? Desde el PBI, pero no estamos construyendo al ser humano desde otras miradas, ¿no? Desde otras miradas. Entonces también ahí hay un trabajo desde las mismas universidades, desde cómo vamos formando a los futuros docentes egresados, porque no solamente la tarea es con los que estudian EIB, ¿no? Hacerlos conocer, hacerlos ver las otras formas de desarrollo humano, las otras formas de concebir la escuela, sino también este trabajo es para todo docente que se forma, o para todo aquel que estudia las carreras de ciencias sociales o ciencias humanas. Y por ahí también podría dar un poco de soporte, ¿no? Gracias, Reina. Y para ir cerrando este breve espacio de diálogo, tenemos una pregunta especialmente para Rosana Mendoza. De hecho, usted mencionaba en su exposición, ¿no?, la importancia de que justamente la escuela formal pues acoja estos conocimientos, saberes, las concepciones acerca de ser sipas y huaynas para garantizar aprendizajes de calidad y la posibilidad también de la formulación de proyectos de vida de los jóvenes y las jóvenes también, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera la escuela formal debe recoger ello, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Antes quería agradecer al maestro por esa expresión tan auténtica de su sentipensar, quedándonos con con todo el camino recorrido por Freire, en su año además, ¿no? A 100 años de su nacimiento y de Falsborda también. Yo quería también aportar, porque está muy en relación a lo anterior. Parece bien interesante la pregunta. Creo que estamos
estamos interpelados como educadores a pensar la educación más allá de la escuela, ¿no? Ahorita para nosotros, para muchos, educación es sinónimo de la escuela, es el emblema, ¿no? El emblema del sistema es la escuela, ¿no? Y yo creo que más bien todo lo que estamos viviendo con la pandemia nos está invitando a mirar por otros lugares, ¿no? Entonces creo que esos ensayos con todas las limitaciones, esta educación a través de la radio, de la televisión, potenciando las tecnologías, pero allí donde no había tecnologías, digamos, las TICs, más bien se generaron otras nuevas aulas, ¿no? Aulas sin paredes, aulas de locales comunales convertidos en aulas, chacras convertidas en aulas, en donde también se han generado experiencias maravillosas, educativas, que no quiero ponerle etiqueta si eso se llama educación comunitaria o no, pero allí las niñas y los niños han gozado lo aprendido. Y yo creo que ese es el derecho, ¿no? Lo que nos decía el maestro. Ese es el derecho a la educación, ¿no? Gozar lo que uno aprende, ¿no? Y creo que ese es, el camino va por allí, ¿no? Vamos desescolarizando la educación por un lado, creo que ya la experiencia nos está enseñando esto, y por otro lado, ensanchar la escuela, ¿no? Ensancharla, ¿no? Algunas familias daban testimonio a raíz de la pandemia que sus casas se habían convertido en escuelas también, ¿no? Entonces creo que hay que resignificar otros espacios que han sido escenarios de educación y que no son escuela como la tenemos aquí construida, ¿no? Creo que allí necesitamos ir buscando por fuera de la caja, ¿no? Por fuera del cuadrado. Ahí estamos retados, ¿no? Eh, y quería aprovechar, el maestro hizo una pregunta que me pareció súper interesante en su reflexión, si es que esta identidad se puede terminar perdiendo progresivamente justamente a raíz de las maneras en que las escuelas a veces intervienen, ¿no? En la investigación se, pudimos aprender algo bien interesante, que existen las raíces que sustentan nuestra identidad, pueden ser tan profundas y a la vez tan largas que los Zipahuayna, los runas, pueden ir y venir, ¿no? Pero estas raíces son bien flexibles, nos decía justamente un Huayna de la Ruiz, ¿no? Esas raíces, nos decía, no son tiesas, son flexibles. Pero sí es verdad que hay distintas amenazas que vienen de muchos lugares, a veces desde otras culturas, que pueden amenazar, ¿no? Y encontramos en la investigación que dos vías muy poderosas para la latencia de esa raíz era, por un lado, la lengua y por otro lado, la dimensión espiritual. Me pareció bien potente llegar a esta conclusión en la investigación. Hay otras, por supuesto, pero estas dos son sumamente poderosas para conservar esta identidad y estos vínculos que los mantiene conectados, los mantiene como hijas e hijos de sus pueblos, ¿no? Quería mencionárselo, maestro César. Y muchas gracias por la pregunta y los comentarios. Gracias, profesora Rosana. De hecho, me quedo y creo que nos quedamos con esa frase importante que usted ha dicho de pensar la educación fuera de la escuela, ¿no? Que es verdaderamente importante y que creo que es un reto y algo que como docentes debemos también hacer. Bueno, agradecerles este espacio de diálogo, realmente ha sido muy enriquecedor tanto a César, a Rosana y a Reina, que me parece que se ha desconectado, pero de todas maneras agradecerle por sus valiosos aportes. Y ahora le doy la palabra a Gloria para que presente este segundo espacio del evento de hoy. Muchísimas gracias a nuestros ponentes de la primera ronda y ahora vamos a hacer paso al inicio de la segunda ronda. Para esta segunda ronda la dinámica será la siguiente. Se va a realizar la presentación del artículo Dueñas de su propia historia
Respuestas y espacios educativos alternos al embarazo adolescente, realizado por los estudiantes de nuestra universidad. Y posteriormente a ello, así como en este primer momento, se va a generar un espacio de diálogo donde invitaremos al profesor Uriel Montes para que pueda brindarnos algunos comentarios respecto de cómo ha sido este proceso en la elaboración del artículo en el marco de su curso. Ahora Verónica nos va a presentar a los escritores de este artículo. Bien, gracias Gloria. Ahora quiero presentar a Andrés Laulate y Zoe Palomino. Ambos son estudiantes de la carrera de Educación con especialidad en Lengua y Literatura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quienes nos van a compartir su artículo denominado Dueñas de su propia historia, respuestas y espacios educativos alternativos al embarazo adolescente. Este artículo se escribió en el marco del curso Situaciones y Medios de Comunicación de la carrera de Educación con especialidad en Lengua y Literatura. Cabe resaltar también que este artículo ha sido publicado en el Observatorio de la Educación Peruana, en donde se vienen publicando artículos de estudiantes de la carrera. Adelante Andrés y Zubi, tienen la palabra. Gracias, Verónica. Les vamos a compartir una presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se está viendo, Zubi. Ok. Ya, gracias. Andrés. Ok, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, nuestro artículo se llama Dueñas de su propia historia, respuestas y espacios educativos alternativos al embarazo adolescente. Como ya lo mencionaron, fue desarrollado por mi compañera Zoe Palomino y mi persona Andrés Laulate. Ya, ok, solo una pequeña aclaración. El artículo fue escrito en realidad en el marco del curso Práctica Educativa 4 Experiencias Educativas Alternas. Por ello también va de la mano con el título de nuestro artículo. Efectivamente fue desarrollado con la ayuda también del profesor, el magíster Uriel Montes Serrano, a quien va todo nuestro agradecimiento y acompañamiento también en todo este proceso, que de hecho llevamos 2 cursos con él. 2 cursos en el mismo el ciclo anterior y ya un curso como hace 3 ciclos anteriores. Entonces, la dinámica y las exigencias también del profesor fueron muy, muy buenas para desarrollar este trabajo. En cuanto a las motivaciones, puedo decir, rescato la idea de la profesora Rosana, parte desde nuestra experiencia con respecto a nuestra etapa escolar, ¿no? Se vivieron o se observaron experiencias con respecto a nuestras compañeras en la etapa, sobre todo en la secundaria, ¿no? Donde estamos los adolescentes, que se observaron casos de embarazo adolescente. En mi caso fueron 2 compañeras y en el de Sui fueron 1, pero en este caso decidimos trabajar en base al distrito de donde yo provengo, que ya lo vamos a explicar un poquito. Otra de las motivaciones ha sido justamente visibilizar esta problemática, porque es muy poco realmente que se habla abiertamente sobre el embarazo adolescente en la educación. Y justamente frente a ello nosotros estamos proponiendo, ¿no?, una alternativa de solución bajo un enfoque que ya justamente le vamos a explicar, ¿no?, que pueden existir obviamente diversas perspectivas o también diversas soluciones que se le pueden dar a estas problemáticas. Así es. Para ello, la presente investigación hemos presentado una pregunta, pero esta pregunta ha sido en base a algunos datos. Por ejemplo, en el Perú, 12 de cada 100 adolescentes en el rango de 15 a 19 años están embarazadas o están experimentando la maternidad. De este 100% de las adolescentes en todo el país, un 30,4% se ubican en la región de Loreto. Este dato es bastante preocupante, pues también se menciona que en la zona rural se ha incrementado del 22% al 23% los embarazos adolescentes. Es así que teniendo estos datos nos hemos planteado la pregunta sobre de qué manera la implementación pues, de una educación sexual integral en los espacios educativos alternativos llegaría a influir en la prevención del embarazo adolescente en el distrito de Fernando Lores.
Este distrito está ubicado en la provincia de Maynas, en la región Loreto, donde se está evidenciando una problemática sobre el embarazo del adolescente con un mayor incremento. Dicho trabajo, o en este caso, para centrarnos más en el lugar de Fernando Lores, la información obtenida no ha estado dirigida explícitamente en esta población, en el distrito de Fernando Lores, más bien un tanto general para la región de Loreto. Es así que las fuentes a las cuales nos hemos acogido para la búsqueda de información ha sido pues de la UNICEF, UAICA, la UNESCO, el MINSA, el OBP y también la UNESCO Perú. Todas ellas, como ya lo había mencionado Andrés, con la experiencia propia de nosotros, centrándonos en este caso, con la experiencia explícita de las compañeras, pues, de mi compañero Andrés. Ok, revisando todas estas fuentes que explicó muy bien Sui, nuestros resultados estuvieron basados en 3 aspectos muy importantes. Uno, en primer lugar, que el embarazo adolescente es un problema de todos y todas. Decimos todos y todas en el sentido de no solo institucional, ¿no? Que viene que ver con el ámbito salud, ¿no? Sino también dentro de la institución educativa. Este problema, como se menciona un pequeño resumen, no afecta o es un problema de salud pública porque las adolescentes no están preparadas tanto físicas y psicológicamente para afrontar y para saber sobrellevar estas experiencias o la maternidad, ¿no? En ese sentido, la educación de nuestro papel como docentes, digo como docentes porque también ya estamos realizando prácticas preprofesionales. Entonces, nuestro papel de prevención también y de transformación a estas realidades es muy, muy importante, muy fundamental y también necesaria, puesto que encadena una serie de problemáticas, tanto económicas, en el sentido de, son responsabilidades de los padres, ¿no? Siendo realistas, y como decían, por ejemplo, recuerdo mi abuela o mi madre también, que cuando un adolescente trae a la vida a un niño es una boca más que alimentar. Entonces, ¿qué harán 2 niños o 2 adolescentes? No mucho, ¿no? ¿Y qué pasaría en caso de que los padres, por ejemplo, no den ese apoyo que a veces necesitan estas adolescentes que por X motivos pueden experimentar, como les digo, estas problemáticas. El embarazo adolescente también, en este caso en el distrito, mayormente es abordada desde la salud y desde organismos ajenos al Estado, por ejemplo, mediante ONG. Mayormente son apoyos que realizan instituciones no gubernamentales, ¿no? De la salud, con charlas, y no tanto se ve este enfoque que se le da en el ámbito educativo. Por ello, también nuestro segundo resultado es que los espacios educativos alternativos son una oportunidad de ir para el cambio. ¿Por qué? Porque no se va a tratar de crear una nueva escuela, ¿no? Sino de reflexionar cómo estamos desarrollando nuestra práctica educativa para lograr transformar estos espacios que son a veces teóricos y disciplinares, en mi caso que soy de lengua y literatura, para abordar diferentes temáticas que son sociales y reales para nuestro país y que afectan directamente a nuestros estudiantes, ¿no? Estos espacios educativos nosotros estamos planteando como iniciativas que pueden salir ajenos o también dentro de la institución. Por ejemplo, realizar charlas a los padres, a los estudiantes, que a veces no es suficiente, obviamente, ¿no? Pues es necesario involucrar a toda la comunidad. En ese sentido, la educación sexual integral empodera a las adolescentes en la prevención del embarazo adolescente. ¿Y por qué decimos esto? En realidad quiero empezar diciendo que la educación sexual en nuestro país sigue siendo todavía un tema tabú, ¿no? Aún existe esa influencia de
tanto tradicionalista, machista también en algún sentido, ¿no? Conservadurista, que la relacionan o simplemente la minimizan y la encierran a la educación sexual como relacionada o asociadas a relaciones sexuales coitales. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Va mucho más allá. ¿Y por qué decimos que empodera? Porque justamente se pueden abordar temáticas con respecto a la sexualidad, al cuerpo, a las emociones también, que son psicológicas, ¿no? Que influyen mucho, y con respecto a la salud, a la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. En este sentido, las adolescentes en especial, y también los adolescentes, porque no tienen mayores conocimientos con respecto a, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, o en todo caso, esta educación sexual integral logra posponer, por así decirlo, la iniciación sexual a temprana edad, porque es una de las causas también principales que se da con respecto a esta problemática. Ay, perdón. Exacto. Así como lo menciona Andrés, estas problemáticas también han sido desarrolladas o solucionadas, esta problemática central sobre el embarazo adolescente, por dos instituciones que a nosotros, para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, nos han servido como referencia. Pues hemos visto que el enfoque del desarrollo sexual integral sí tiene resultados bastante positivos. Así se encuentra la primera institución, que es el Nazareno, ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima, donde se ha visto que erradicaron la problemática del embarazo adolescente a un 0%, pues han aplicado, como ya les dije, el enfoque de la educación sexual integral en su currículum escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no solo han desarrollado este enfoque en las horas de tutoría o en un taller o en alguna charla, sino lo han implementado en sus áreas curriculares. Han realizado trabajos, por ejemplo, en arte, de acuerdo al tema central sobre la prevención del embarazo, el uso de los métodos anticonceptivos. Para ello se ha trabajado con todos los miembros de la comunidad educativa. Con los miembros se ha trabajado de forma progresiva, pues primero se trabajó con los estudiantes, luego se ha visto el trabajo con los maestros, pues vieron que son ellos quienes mantienen una relación un tanto más cercana con los estudiantes, lo cual favorecía la relación y el desarrollo de este enfoque. Consiguientemente, está otra institución, Faustino Sánchez, ubicada en Huamanga, Ayacucho, que también implementó el enfoque de la educación sexual en su currículum escolar. Trabajó con todos los miembros de su comunidad educativa, al igual que el Nazareno, de manera progresiva, pero de repente no ha mostrado un resultado tan significativo como el Colegio El Nazareno, pues de los adolescentes, de los 10 a 13 estudiantes que se embarazaban anualmente, solo terminaron con 6 estudiantes embarazadas al año. Si bien es cierto, no se muestra un resultado tan visible, ¿no?, como en el Nazareno, pero nos dan referencia los dos, en este caso las dos instituciones y la implicancia del enfoque de la educación sexual, buenos resultados sobre la aplicación de este enfoque. Eso quiere decir que han tenido resultados positivos, el cual sí genera cambios significativos y favorables para el desarrollo de una educación. Por ello, llegamos a las reflexiones finales y decimos, pues, que los colegios deberían de generar estos espacios alternos que aborden temáticas sobre esto, ¿no? Precisamente la prevención del embarazo adolescente, porque es una de las problemáticas que aqueja normalmente a nuestros adolescentes, en este caso en la educación secundaria. Ello a partir, pues, del enfoque de la educación sexual integral, porque llegaríamos a lograr sensibilizar a toda nuestra comunidad educativa sobre tanto en el desarrollo de esta problemática, que muchas veces, como ya Andrés lo ha nombrado, son tomados como temas tabús por los profesores y los padres de familia, lo cual impulsa a que se den la creación de
de distintos estereotipos, de distintos modos de ver de que el estudiante o la estudiante que ya está embarazada ya no puede estudiar. Entonces se daría otra consecuencia que vendría a ser la deserción escolar. También consideramos que se debería de trabajar con toda la comunidad educativa, especialmente del distrito de Fernando Lores, donde es que se evidencia pues esta problemática con mayor incremento, ¿no? Los casos de adolescentes embarazadas están sumándose cada día más. Ok, y nuestra segunda reflexión en general ha sido que las experiencias que ya ha mencionado muy bien Sui nos sirven, ¿no?, como evidencia que este tipo de enfoque no solo va a ser una herramienta educativa que va a permitir transformar una realidad y una problemática real que se vive en nuestro país, ¿no?, abordando temáticas como les mencionó sobre sexualidad, sobre el cuerpo, que implica muchas cosas, ¿no? Sino también es un derecho que va a garantizar que todos los estudiantes, mujeres y hombres, desarrollen sus capacidades en igualdad de condiciones y crecer con mejores oportunidades, como lo mencionaba Sui. Ahora ya si bien es cierto, esta problemática es real y siendo realistas también, no va a desaparecer de un día para otro. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a estos casos que ya existen? Simplemente es brindar las condiciones, crear estas oportunidades para que sigan, ¿no?, y logran no solamente terminar o egresar la educación básica, sino también continuar, seguir sus sueños, luchando por esos sueños que todos tenemos, ¿no? Cuando estamos en la básica regular, que es ser profesionales o técnicos según nuestras posibilidades también. Y bien, en ese sentido les invitamos también a que lean los artículos, el nuestro también, porque esto simplemente es un resumen de lo que ha tratado, ¿no? También van a seguir publicando también otros artículos de mis compañeros que hablan también sobre diferentes temáticas, diferentes perspectivas que se dan en el marco del curso, también de situaciones que también lo llevamos, y también otras investigaciones que se realizan en el OBP de nuestra universidad. Termino diciendo que nosotros como jóvenes podemos contribuir con conocimientos desde nuestra experiencia. Son pocas quizás que podemos tener, pero son significativas, que ayudan a sumar de a poco, ¿no?, a transformar estas realidades que viven día a día nuestra juventud y la adolescencia también, que algún día todos fuimos y lastimosamente lo dejaremos de ser también, pero tenemos que contribuir, como les digo, nosotros como estudiantes de educación. Y nada, chicos, también a aquellos compañeros que son de nuestra escuela de estudios, les invitamos a que escriban, a que reflexionen sobre estas temáticas, diversas temáticas en realidad, y lo puedan compartir con el profesor Ander, que ya lo conocen también, y para que lo vean su punto de vista, no su recepción. Porque este trabajo nosotros los enviamos finales del ciclo anterior y recién lo publicaron como hace 2 semanas. Entonces también es un proceso que hay que seguir. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Zoe y Andrés. De hecho, gracias por compartir esa investigación que, como justamente dicen, es bastante relevante en la actualidad, puesto que sigue siendo una problemática social a nivel nacional y que desde la escuela, o justamente como ustedes comentaban, desde espacios educativos alternativos, se puede proponer justamente para que se atiendan, ¿no? Muchas gracias, y de hecho es importante que como estudiantes de educación continuemos investigando y reflexionando sobre aquellas problemáticas que pues encontramos dentro y fuera también de la escuela, ¿no? Gracias. Gloria, te doy la palabra. Interesante exposición, Subi y Andrés, felicitaciones por el artículo. Y ahora queremos invitar al docente Uriel Montes para que pueda dar sus comentarios. El profesor Uriel Montes es magíster en educación con mención en currículo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es docente de la carrera de educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente investiga sobre estrategias de acompañamiento en la formación docente. Asimismo, fue el docente que guió a este grupo de estudiantes en la elaboración de artículos, así que lo queremos escuchar. Tiene la palabra. Gracias, muy amable. Brevemente, a ver,
este curso tenía como 3 actividades puntuales, ¿no? Había un foro, había un artículo y fue el proyecto. Fue un proceso aquí. Y en cada uno de estos, en cada una de estas actividades hubo como que espacios, ¿no? Espacios para leer, para reflexionar allí. Coincido acá, este artículo tuvo 3 momentos, ¿no? Yo lo divido así: un punto inicial, un proceso y un resultado. Entonces voy a comentar un poco cada uno de estos pasos que ha seguido este artículo. En el punto inicial lo que hicimos, y bien lo dijo ahí Juan, fue el tema de partir de los intereses, de las preocupaciones, de las dudas, de las interrogantes que ellos tenían, ¿no? Yo decía siempre, hay que mirar, ¿de dónde eres? A ver, yo soy de Cusco, soy de Iquitos, soy de Ayacucho, de Apurímac. Entonces, ¿qué problemas hay en tu región, o en el departamento, en la provincia, en el distrito en el que has vivido? Y entonces yo creo que ha sido muy interesante eso, recogerlo en este foro, ¿no? Y de algún modo esa preocupación, de alguna manera, terminó concretizándose en este artículo. Entonces, partí de eso, ¿no? Ir siempre, partir de los intereses, las preocupaciones allí. Y para complementar, hubo insumos, que fueron las lecturas, ¿no? Los diferentes textos que se pudo leer en el curso. La Agenda 2030, el proyecto educativo, y artículos propiamente que tocaban, ¿no?, espacios educativos alternativos. Hay pocos en Perú, más tal vez he trabajado en el tema de Argentina, ¿no? Entonces fue el punto inicial allí, ¿no? Luego pasamos un poco al proceso, y en el proceso hemos planteado varias actividades, que fueron también muy interesantes en punto de vista, ¿no? Espero que también para ustedes haya sido también relevante. Uno ha sido socializar las lecturas, ¿no? Compartir las lecturas ahí, lo que les llamaba, lo que les interpelaba, lo que les llamaba la atención, ¿no? Y pues como también ahí había de distintos lugares, la riqueza también de la discusión fue muy fructífera, ¿no? A veces lo que pasa en Iquitos no está pasando en Apurímac, es distinto tal vez a la problemática que está pasando en Ayacucho. El otro fue hacer trabajos individuales, trabajos grupales. También nos planteó un estudio de caso para profundizar. Planteó un caso hipotético, ¿no? Una ONG internacional quiere invertir $1 millón en tu comunidad, pero la comunidad tiene que decidir en qué lo va a invertir, o en temas de educación o en temas de agua y desagüe, ¿no? Fue un intercambio de ideas muy interesante allí. Yo creo que eso también ayudó, ¿no?, a seguir reflexionando sobre el tema, sobre estos intereses, estas preocupaciones que cada uno tenía, ¿no? También durante el desarrollo del curso también se invitó a exalumnos de la Ruiz de Montoya, y también a alumnos de la Ruiz que tenían proyectos alternativos. Invitamos a un profesor de Iquitos, también a un profesor de Arequipa, también invitamos a Rocío Paz, que trabaja temas así de mujer, ¿no? Trabajos así con dirigentes en asentamientos humanos, ¿no? Creo que también fue otro espacio, ¿no?, para poder dialogar, conversar allí. Y finalmente, ¿no?, se hizo una propuesta, ¿no? Una propuesta donde se había delimitado el tema del artículo, se delimitaba un poco las preguntas, los argumentos, ¿no? Eso fue el proceso, ¿no? Con un tema, una pregunta, un argumento, un esqueleto allí, ¿no? Y luego de eso empezamos a tener como asesorías, ¿no?, con cada pareja, para ir conversando, ¿no? Si el tema estaba bien delimitado, si la pregunta era la adecuada, si los argumentos también, ¿no?, correspondían con lo que se quería trabajar allí. Y también entre ellos, ¿no? Creo que fue muy interesante entre ustedes también ir compartiendo, ¿no?, sus opiniones que tenían sobre ese punto allí. Luego se presentó una versión preliminar, donde también nuevamente, ¿no?, se fue comentando y haciendo sugerencias, comentarios, ¿no?, el tema de reacción, el tema de APA, el tema de la argumentación, la defensa de los argumentos allí, ¿no? Y finalmente se entregó el producto, ¿no? Que el producto fue este artículo. Una vez que tuve el artículo, hice como las coordinaciones con el observatorio, ¿no? Porque también creía yo, desde el punto de vista, que era bueno que ellos también revisen, ¿no?, hagan sus comentarios, ¿no? Yo creo que sus comentarios, sugerencias también enriquecieron el producto, ¿no? Que finalmente, como han dicho Su y Andrés, hace 2 o 3 semanas se publicó, ¿no? Y de algún modo está de alguna manera, ¿no?, está en las redes allí. Entonces, ese es un poco el resumen, ¿no? Es un poco los pasos que ha seguido este artículo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Uriel. Y a modo de pregunta, ¿cómo esta experiencia de elaboración de este tipo de productos, de los artículos, dentro del marco de los cursos que usted dicta, considera usted que favorece el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de formación inicial que precisamente están estudiando la carrera de educación? ¿De qué manera estos productos, ya sean artículos, documentos, informes, favorecen hacer un ejercicio reflexivo de estos procesos que se ven en el ámbito educativo? Mira, hay un punto de partida, es que lo que primero siempre hacemos es como revisar, ¿no? O sea, revisar en la base de datos, en libros, ¿no? Este, ¿Qué tanto se ha investigado sobre el tema? Pero de algún modo también acompaña, ¿no? La pregunta o la interrogante o la duda que cada uno tiene, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera también es, bueno, tengo una idea, voy a ver si hay información o si cuánto se ha investigado sobre ese tema. Entonces yo creo que luego el tema de tener espacios para dialogar con tu par o también con una persona que tenga experiencia también ayuda, ¿no? Porque los criterios, ¿no? También son distintos allí. Entonces, ayuda mucho eso, ¿no? No sé, de empezar con una pregunta, buscar información, y el otro tema tan complejo es el de redactar, ¿no? A veces no es fácil, ¿no? O sea, tengo ideas muy interesantes, las verbalizo, ¿no? Pero a ver, que aparezcan en el papel, ¿no? Y eso también es un reto. Y yo creo, ¿no? Eso también, vi el proceso, ¿no? Fue un proceso muy interesante, ¿no? Veías al inicio cómo a veces estaba planteado y el acompañamiento, la conversación entre ellos también, veía que iban creciendo, ¿no? En la parte, el tema de usar fuentes, ¿no? Diversas fuentes, diversos años. También la temporalidad era muy importante, ¿no? Entonces, creo que estas actividades, ¿no? Individuales, grupales, ¿no? De discusión, de análisis, porque yo creo que la reflexión es un elemento clave, ¿no? En investigación, y el hecho de también saber apropiarte la información para que tú finalmente con tu propia voz puedas de alguna manera también expresar, no sé, la temática que estás desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante allí, ¿no? Entonces, el hecho es, hay que escribir, como dijo Verónica, ¿no? Hay que escribir, ¿no? Hay que animarse a escribir. Y el hecho es, ¿no? Tengo una idea, busco y escribo, pues, ¿no? Y así se va formando, ¿no? El investigador, leyendo, escribiendo, discutiendo, ¿no? Y creo que eso es también lo que hemos hecho en el curso. Sí, y precisamente, justamente, eso es también, o sea, como competencias que se requieren en docentes, ¿no? Que los docentes sean buenos en las aulas, pero también sean docentes buenos investigando. Y frente a ello, me gustaría dirigir esta pregunta hacia Subi y Andrés, ¿no? ¿Qué significó para ustedes la experiencia de escribir un artículo? ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Y qué sugerirían también a los compañeros, ¿no? Que están dentro, aún estudiando, para la elaboración de estos productos? Los escuchamos. A ver, ok, me gustaría iniciar. En realidad, en nuestro caso, bueno, para mí más que nada ha sido con respecto a la fuente, ¿no? Encontrar fuentes que sean directamente relacionadas a la población. En este caso, como mencionaba Subi, nosotros partimos de nuestra reflexión, de lo que conocíamos en nuestra realidad. En la web a veces es muy poco o se sistematiza, como se mencionaba, experiencias de zonas rurales o de zonas alejadas, ¿no? Que a veces tampoco es problema de ellos, a veces también es problema de la organización, de la misma localidad, o a veces de las pocas limitaciones que a veces se tienen, ¿no? Y con eso a veces hay que saber aprovecharlas al máximo, que no, bueno, en este caso sentimos que nosotros lo hicimos, ¿no? Trabajamos con estas informaciones que están en la web de nuestra, en mi caso de mi región, que es Loreto, y con respecto a la pregunta de qué les diría o qué les aconsejaría a los que están estudiando todavía, en mi caso también, es que se animen, siempre tengan esa iniciativa a querer dejar una huella, por ejemplo, en sus ámbitos de formación inicial. Lo poco o mucho que puedas generar conocimiento en tu experiencia, porque sé que la hay. En mi caso, yo siempre me pongo a reflexionar. Por ejemplo, en este caso,
que estoy llevando a mi práctica educativa, me puse a reflexionar con respecto a la poca participación que hay en los estudiantes, que es un tema que me gustaría abordar, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya se te abren las puertas con respecto al OVP, por ejemplo, ¿no? Ya es mucho más fácil. Siempre anímense y siempre den el primer paso, que es lo más importante. Y si no conocen o si no tienen las técnicas o no se sienten tan seguros con respecto a la redacción, están los profesores que siempre nos brindan sus apoyos, que es lo más importante. Así es. Como lo decía Andrés, la experiencia del desarrollo de este artículo, de este trabajo de investigación, ha sido bastante grata en lo personal. Yo, bueno, como persona también de la sierra de Huancavelica, uno desconoce algunos aspectos de algunas problemáticas que se dan en distintas regiones y como ya lo mencionó el profesor, este cambio de experiencias a nosotros nos ha servido pues a tener un panorama un poco más amplio de las características de los estudiantes, de los problemas que se dan en el desarrollo de la educación y todo ello ha sido bastante favorable para cada uno de nosotros. También animarlos a que escriban, porque yo considero que el hacer notar, hacer notar cada uno su voz es también importante. El mostrar lo que uno quiere decir también es de suma importancia, porque así uno no se queda callado, puede decir muchas cosas. Creo que de manera escrita uno puede hacer ver distintos problemas que se dan, que muchas personas desconocemos, y eso pues también ayuda a que se den puntos de solución. Bueno, eso sería todo. Gracias. También quiero agradecer al profesor Uriel por el acompañamiento. Me olvidaba de un dato, perdón. El dato de que, como ya Andrés lo nombraba, ¿no? Si alguien tiene el temor de que el desarrollo de su trabajo no está bien y de repente necesita alguna asesoría, considero necesario que podrían conversarlo con los docentes. Hay muy buenos profesores que siempre están brindando el apoyo necesario a cada uno de nosotros, como lo es el profesor Uriel. También reconozco la participación del profesor Uribe, y hay otros profesores también que nos impulsan, ¿no?, a seguir haciendo este tipo de trabajos. Gracias. Muchas gracias, profesor Uriel, Andrés, Suwi, por compartirnos su experiencia, y me sumo a la invitación de que se animen a escribir, que se animen a investigar. En caso de que alguno de ustedes se encuentre motivado en poder elaborar uno de estos productos, pueden escribir al correo ovp@ovp para establecer contacto con alguno de las personas del equipo, y asimismo pues ir comentándoles que este encuentro ya va llegando a su fin. Así que, Verónica, te cedo el paso. Gracias, Gloria. De hecho, bueno, agradecemos la participación de todos nuestros expositores y panelistas el día de hoy. De hecho, ambos momentos del evento han sido bastante enriquecedores. Agradecemos también a quienes nos están viendo y acompañando en este espacio de diálogo.